Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 13 de noviembre, miércoles de la semana 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día miércoles con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Leemos el capítulo 3, versículos 1 al 7. Querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios. Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Al continuar la carta del apóstol San Pablo a Tito, ahora habla de la generalidad de los cristianos. Recuerda que había iniciado la carta hablando sobre cómo debía comportarse Tito para organizar la iglesia, y habló de los presbíteros que debía escoger para cada ciudad, de los obispos que debía escoger, y también sobre su propio comportamiento, después sobre los ancianos, las ancianas y los jóvenes. Ahora generaliza cuál es el comportamiento de todos los cristianos, y lo primero que hace es decirle a Tito: recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades. Qué frase tan importante y qué frase a veces tan poco entendida, porque nosotros podemos pensar, pero nos enfrentamos a la injusticia de los gobernantes y de las autoridades. Bueno, Cristo se enfrentó a exactamente lo mismo. Cristo se enfrentó a la injusticia de los gobernantes. Ningún poder tendrías sobre mí si no te hubiera sido dado desde lo alto, le respondió a Poncio Pilato cuando éste le dijo: ¿acaso no sabes que tengo el poder para liberarte o el poder para crucificarte? Y sin embargo, no hubo un acto de rebeldía de parte de nuestro Señor Jesucristo. El tema de los gobernantes y las autoridades es importantísimo de entender en profundidad. Cuando nos enfrentamos a los gobernantes, ¿de qué estamos hablando? De aquellos que tienen la misión de gobernar a los ciudadanos por el bien común, y por tanto nuestra misión es en primer lugar respetarlos, someternos a ellos. ¿Por qué? Porque se procura así el bien común. Cuando hay rebeldía, en cambio, delante de los gobernantes y delante de las autoridades, se produce siempre una situación tan difícil de afrontar. ¿Por qué? Porque siempre estamos viviendo en la eterna lucha y en las eternas divisiones. San Pablo por eso es muy claro: hay que someterse a los gobernantes y autoridades siendo obedientes, dispuestos para toda clase de obras buenas. Cuando
no se puede seguir a los gobernantes, cuando los gobernantes nos mandan ir en contra de Dios. Hasta ese momento llega la potestad de gobernar. No nos pueden gobernar respecto a esa autoridad que le pertenece solo a Dios. Pero mientras tanto, mientras no estamos en ese plano, tenemos la obligación no solo de obedecer a los gobernantes, sino todavía mucho más importante, de rezar por ellos, por todos los gobernantes y por todas las autoridades, incluyendo las de la Iglesia. A mí puede que no me simpatice un gobernante, no me simpatice una autoridad, pero yo tengo que dejar de lado eso para saber y reconocer, bueno, esta persona está en ese cargo, está cumpliendo esa función. ¿Qué necesito? Necesito que Dios le dé la gracia necesaria para hacer todo el bien que pueda hacer. Y esta oración, por tanto, es importantísima. Pero además hay un tema mucho más profundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos reconocer las autoridades de este mundo, vamos a disponer nuestro corazón con mucha más facilidad a reconocer la autoridad de Dios. Cuando yo tengo en cambio un corazón rebelde delante de todo tipo de autoridad en este mundo, va a ser mucho más difícil que yo someta mi corazón a la autoridad de Dios. Si soy capaz de ser obediente a las autoridades, empezando por mis padres y a las autoridades que hay en mi vida, si soy capaz de ser respetuoso delante de los gobernantes, entonces con más facilidad mi corazón va a poder dirigirse hacia el Señor. ¿Quiere decir esto que tenemos que aceptar las realidades gubernamentales sin más? No. De hecho, vivimos en una época donde efectivamente podemos, cada uno de nosotros, bueno, yo no, porque yo soy un sacerdote, pero cada uno de ustedes puede optar por luchar por convertirse en esos gobernantes. Y entonces, si uno quiere efectivamente cambiar la situación, bueno, se llenará del valor debido y se llenará de las ganas debidas para transformar esa realidad. Pero dándose cuenta que si hay una autoridad, si hay un gobernante legítimamente constituido, entonces, ¿qué me corresponde a mí? Ser obediente y estar dispuesto a cumplir todo lo necesario para el bienestar común. Ese comportamiento además se extiende para todas las obras buenas, para no insultar a nadie, para evitar los pleitos, ser sencillos y tratar a todos con amabilidad. Estas son las características que dice San Pablo para todos los cristianos. Respetar a los gobernantes, a las autoridades, estar dispuestos para toda clase de obras buenas, no llenándonos de insultos hacia nadie, evitando los pleitos, con un corazón sencillo y tratando a todos con amabilidad. Este debe ser el esfuerzo constante. ¿Y por qué? Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes, es decir, comportarse de una manera contraria significa volver al tiempo de la insensatez y de la rebeldía, no solo en el mundo, sino con Dios. Andábamos descarriados, éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos una vida llena de maldad y de envidia, éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Esta es la vida lejos de la gracia de Dios, y esto es lo que vemos efectivamente en el mundo cuando el corazón está alejado de Dios, y por tanto la misión de los cristianos es justamente manifestar el contrario. ¿Y por qué? Porque en nosotros se ha manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador. Si yo soy consciente de esa bondad de Dios nuestro Salvador, de su amor por mí, que me ha salvado, no por un mérito merecido, sino simplemente por su misericordia, que esto lo he recibido
de una forma gratuita a través del bautismo que nos ha regenerado y nos ha renovado por esa acción del Espíritu Santo derramado por Dios sobre nosotros, por la gracia ganada por Cristo nuestro Salvador en la cruz. Si yo soy consciente de esto, que esto es lo que significa tener fe, entonces el comportamiento que tengo que tener es un comportamiento distinto al comportamiento del mundo. No voy a ser como los demás. No me voy a dejar llevar por los criterios del mundo. No, pero yo no puedo parecer como uno que se deja ver la cara. Yo no puedo estar tranquilo delante de los gobernantes. Hermano mío, si hay que luchar por un movimiento político, muy bien, hazlo. Hazlo y transforma lo que quieras transformar. Pero a los gobernantes legítimamente constituidos, el cristiano los obedece y además reza por ellos. Y en todo, en la sociedad y en la vida privada, vivimos como hemos escuchado, con ese corazón no lleno de violencia, no lleno de pleitos, sino con afabilidad, con amabilidad, con buenas obras hacia todos. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos. Porque al final, si yo pongo mi corazón solo en la transformación de este mundo, no, es que las injusticias de este mundo, las injusticias de este mundo. Sí, hermano mío, las injusticias de este mundo no se van a acabar mañana. Yo tendré que luchar contra las injusticias de este mundo, sí, por supuesto, pero siempre teniendo en mi corazón el destino. Yo soy heredero. ¿Mi esperanza cuál es? La vida eterna. Si durante este tiempo de vida en el mundo, si durante este peregrinaje no veo que el mundo se transforme, al final del día eso no me quitará absolutamente nada para lo que verdaderamente anhela mi corazón, que es la vida eterna. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. La escena del Evangelio que nos presenta San Lucas nos lleva a cuestionarnos una sola cosa, y muy sencilla. ¿Qué tan agradecido es mi corazón? ¿Qué tan agradecido es mi corazón? ¿Sé dar gracias? Sé dar gracias a los hombres y sé dar gracias a Dios. Y la respuesta para tener un corazón agradecido es bastante sencilla. ¿Cómo logro tener un corazón agradecido? Acostumbrándome a agradecer por todo. Acostumbrándome a agradecer constantemente. Qué importante es por eso, al final del día, agradecer a Dios. Qué importante es por eso al inicio del día dar gracias a Dios. Qué importante es por eso cuando me siento a la mesa dar gracias a Dios. Y qué importante también es agradecer en los buenos momentos, pero también en los malos momentos. Fíjate, por ejemplo, en una situación. Acabo de perder a mi mamá, acabo de perder a mi papá. ¿Qué debo hacer? Dar gracias a Dios.
¿Cómo voy a dar gracias por la muerte de mi mamá? Bueno, por todos los años de vida que he tenido con ella. Todos los años que el Señor me ha permitido tenerla con vida. Y le voy a dar gracias al Señor. Eso no significa que no me duela su partida. Eso no significa que mi corazón no llore y que mi cuerpo no lo manifieste también llorando. No, pero acostumbrados a dar gracias a Dios, incluso en en los peores momentos, en las peores calamidades. Qué bonito es abrir nuestros ojos a la gracia de Dios, a ese dar gracias a Dios. Cuando yo me acostumbro a dar gracias por todo, entonces mis ojos se abren a una realidad mucho más alta, mucho más hermosa, porque me permite ver las cosas desde una dimensión, desde una óptica muy distinta. Cuando en cambio no tengo un corazón agradecido, ¿qué es lo que sucede? Que con mucha facilidad me lleno de pesares, que con mucha facilidad me lleno de amargura, que con mucha facilidad me lleno de resentimientos. ¿Cómo se expresa esta idea del agradecimiento en el Evangelio que hemos leído? Nos dice el Evangelio que Jesús iba camino de Jerusalén. Estaba cerca de un pueblo y salen a su encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos. ¿Por qué se detienen a lo lejos los leprosos? Muy sencillo, porque los leprosos tenían prohibición de acercarse a las personas. De hecho, debían estar marcados en sus vestidos para que las personas conocieran que eran leprosos. Tenían prohibido vivir dentro de los poblados. No podían vivir en su casa, no podían vivir en ningún lugar cercano a ninguna ciudad y a ningún pueblo. ¿Y esto por qué? Porque la lepra era una enfermedad sigue siendo una enfermedad sumamente contagiosa. Y entonces, para evitar que se propague más la enfermedad, aquel que aparecía con lepra debía vestirse de una manera determinada para ser reconocido como leproso y no podía vivir dentro de la población. Por eso es tan admirable cuando nosotros vemos en el Evangelio cómo el Señor toca a los leprosos. Estos, en cambio, han querido respetar el quedarse lejos, el no incumplir esta norma. Y desde lejos le gritan al Señor: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús responde inmediatamente con con una palabra que implica una acción de fe para estos leprosos. Vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué esta acción de ir a presentarse a los sacerdotes? Porque esto es lo que tenían que hacer los leprosos cuando eran curados. Es decir, se presentaban donde los sacerdotes para corroborar que no había lepra y podían volver a la convivencia dentro de su hogar, dentro de las poblaciones. Estos 10 leprosos le creen al Señor. Ninguno de ellos tuvo dudas. Fueron a presentarse delante del Señor y los 10 son curados. Pero resulta que de esos 10, solo uno regresó alabando a Dios en voz alta y se postró a los pies de Jesús para darle gracias. Y ahí la admiración del Señor. ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué pasó? No era uno el que tenía que dar gracias, eran los 10 los que tenían que dar gracias. Y entonces la pregunta es tan clara para cada uno de nosotros: ¿cómo está mi corazón delante del Señor en la acción de gracias? ¿Estoy dando al Señor la acción de gracias que es debida a Él? Te doy gracias, Dios Todopoderoso, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.